Está bueno, está bueno. Mira, habíamos visto la que habíamos visto recién, que la profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que este, los que inspiraron la escritura fueron, sus palabras fueron puestas por el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, tenemos que enfocar, ¿no? Este, y que lo que está divinamente inspirado no lo tenemos que reemplazar por algo, como nos puede pasar inconscientemente, que es meramente humano, por ahí una costumbre, tradición, y aún sin ser algo por ahí negativo, pero es algo que por ahí de alguna manera nos desenfoca de alguna manera de lo que es lo que tenemos que estar verdaderamente centrados, que es en la palabra, ¿no? Lo que realmente puede producir cambios en nuestra vida, como decía Colosenses 2, ¿no? Contra lo que son los deseos de nuestra carne. Pero Claro. bueno, las que vemos, para lo que vamos a ver, son de Segunda Pedro, las dos que quedan. Segunda Pedro, los capítulos 2 y 3 de Segunda Pedro. Vamos a ver un capítulo solo de Segunda Pedro 2. Segunda Pedro 2, el primer capítulo, el primer versículo de Segunda Pedro 2. Segunda Pedro 2, 1. Segunda capítulo, Segunda Pedro 2, 1, que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Acá donde profetizan o te anticipa, o sea, que van a ir de ese momento, esa época de Jesús y de los apóstoles hasta hoy, se profetiza que iban a surgir falsos maestros, ¿no? Este, esto se relaciona con muchas cosas de la profecía, ¿no? De decir que, este, o sea, ¿se acuerda cuando vimos el tema del nuevo orden mundial, el primer tema que vimos del año? Que, o sea, para que pudieran sobrevenir el final de los tiempos, vamos a decir, los eventos finales, tenía que producirse primero justamente esta cuestión de la que se habla acá. O sea, cuando dice, no sé, creo que en Tesalonicense dice que el fin no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de venida, como dice, sin que se manifieste el anticristo. Pero fíjate que del momento de la manifestación del anticristo está el momento de la apostasía. Yo creo que por ahí seguramente va, Mariano seguro que lo sabe, por ahí capaz que Rodrigo también, lo que significa apostasía. Vale, Mariano seguramente que lo sabe, pero alguien apostata de la fe significa alguien que niega la fe que tenía. Es alguien que deserta, vamos a decir, de la fe que tenía. O sea, se echa para atrás de la fe que tenía. Y, 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 o sea, y al echarse para atrás de la verdadera doctrina, por ahí puede llegar quizás a comenzar a enseñar otra doctrina que es falsa, que no es verdadera. Me parece, o sea, apostasía significa eso, el apartamiento de la verdadera doctrina, y que puede llegar a implicar o no que la persona comience a enseñar otro tipo de doctrina que sea falsa, no sea verdadera. Y eso como digo, está relacionado justamente con la profecía, ¿no? De lo que es el anticristo, de los tiempos finales, o sea, no sé, relacionado como algo que va a suceder, o sea, que necesariamente iba a suceder para que se manifestara posteriormente el anticristo, o sea, iba a venir la apostasía. Era como una especie de profecía, o sea, una profecía realmente, que en uno de los lugares donde se manifiesta es acá en Segunda Pedro 2, que se iban a introducir dentro de la propia iglesia de Jesucristo, iban a introducir personas que iban a enseñar doctrinas falsas, apartadas de la verdadera doctrina de Cristo, apartadas de la verdadera doctrina bíblica. Este,
como algo que está profetizado como que iba a suceder, o sea, como que una parte de la iglesia se iba a ir tras esos falsos profetas o maestros. O sea, eso es algo inclusive profetizado, bueno, no va a suceder con toda la iglesia, pero sí con buena parte de la iglesia, va a terminar apostatando de la fe verdadera, desviándose de la fe verdadera y siguiendo otro tipo de fe que es, ¿no?, otro tipo de doctrina totalmente falsa. Eso es algo que es parte de la misma profecía que el Señor deja establecida en la palabra, ¿no? Y relacionándolo sobre todo con este tema, una buena injerencia en ese tipo de prédica de falsa doctrina puede tener la tradición. En muchas de esas falsas doctrinas pueden llegar a tener su centro en la tradición humana, su epicentro en la tradición humana muchas veces, o en los mandamientos humanos, o en la razón o en la lógica humana, como de alguna manera dejando de lado lo que es la enseñanza bíblica, ¿no?, inspirada, ¿no?, lo que es la verdadera escritura que está inspirada por Dios. O sea, puede tener mucho basamento en la tradición. De ahí, o sea, lo peligroso que es la tradición muchas veces cuando no se la examina de una manera lo suficientemente profunda en base a las escrituras, a lo que está establecido como inspirado en la palabra. Y es algo muy peligroso porque puede llegar a desviarnos de una manera muy lejana de lo que es la palabra. Por eso que es uno de los componentes que más han favorecido el hecho de que se introdujeran ese tipo de falsas doctrinas en alguna de nuestras congregaciones cristianas. Y ni hablemos de lo que es el Vaticano, la Iglesia Católica, hablamos de nuestra Iglesia Evangélica. O sea, muchas veces ha sucedido también. Por ahí no ha sucedido de una manera tan notable o notoria como ha sucedido en la Iglesia Católica, pero ha sucedido muchas veces también. Muchas cosas la tradición ha sustituido enormemente a lo que es la enseñanza de la Escritura, en muchísimas cosas. Eso muchas veces es una autocrítica que a veces tenemos que hacer nosotros como cristianos evangélicos. O sea, es algo que, o sea, como haciendo una mera autocrítica propia, no tanto mirando por ahí lo que le puede llegar a pasar a los, quizás a los judíos, los católicos, sino más bien mirándonos a nosotros mismos, decir que nos puede llegar a pasar a nosotros. Lo que le pasó a los católicos nos puede pasar a nosotros también. O sea, no estamos exentos de que nos pueda llegar a pasar, en lo más mínimo, para nada. Nos tenemos que cuidar, o sea, nosotros nuestro eje lo tenemos que tener en la palabra. O sea, y no salirnos ni a izquierda ni a derecha lo que dice la palabra. Porque nos puede pasar lo mismo a nosotros perfectamente, ¿no? O sea, no hay que... O sea, no podemos tener una mentalidad de creernos mejores nosotros que ellos, que no, porque no, nos puede pasar perfectamente igual que a ellos, o peor que a ellos, ¿no? O sea, entonces tenemos que estar muy alerta nosotros de mantenernos bien, o sea, totalmente fieles a lo que dice la palabra. Cosa de enriquecer nuestra vida y a la hora, como digo siempre, de vivirlo, o sea, nuestra propia vida, y cuando tenemos que enseñarlo a través de una prédica a otras personas. Para ambas cosas, ¿no? O sea, es como que de alguna manera tenemos que cuidarnos mucho, o sea, tanto a la hora de lo uno como del otro, de vivirlo para nosotros, para manejarnos con nuestras propias decisiones, como a la hora de predicárselo y enseñárselo a otros también. O sea. Y bueno, y por último, el pasaje antes del resumen, que no es muy largo, es cortito, era 2 Pedro 3, del 14 al 16. 2 Pedro 3, del 14 al 16. Dice, son 3 versículos, 14, 15 y 16, de 2 Pedro 3, que dice desde el número 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad
con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según está hablando de Pablo, no de mí, no de Pablo de hace 2000 años, ¿no? Según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, habiendo en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es un pasaje bastante fuerte, también segunda Pedro 3, como para coronar el tema, es un pasaje bastante fuerte también. Y una exhortación, en este caso es Pedro el que habla. Habla sobre el apóstol Pablo, pero en realidad es Pedro el que habla en esa carta. Y primero como elogiando de alguna manera, o sea, sobre la sabiduría que Dios le había dado a su consiervo acá, el apóstol Pablo de Tarso, y, y de la sabiduría que le había dejado por escrito, y que se las había dejado él por escrito, lo que le había revelado Dios a él, a Pablo de Tarso, él se lo había dejado por escrito a Pedro, al resto de los apóstoles, en lo que le llama acá las epístolas, en las cartas, ¿no? Nosotros le llamamos las cartas, ¿no? Y dice, aclara que muchas de esas cartas, escritas por Pablo de Tarso, muchas cosas de ellas son difíciles de comprender. Y esas cosas que son difíciles de comprender, muchas veces, el término que pone acá a Pedro, dice los indoctos o inconstantes tuercen, o sea, significan desvían del sentido original, como también el resto de las otras escrituras, no solo lo que dijo Pablo, sino los evangelios también, tuercen también los evangelios, tuercen también el Antiguo Testamento, o sea, lo dice claramente para su propia perdición, ¿no? Lo dice claramente, o sea, esto es algo que se aplica enormemente, para muchos temas se aplica esto. Esto sobre todo lo escuché, sobre todo de algunos sacerdotes católicos, lo escuché este pasaje, o sea, de 2 Pedro 3, hablando de nosotros los protestantes, de los evangélicos, ¿no? Hablando como que supuestamente nosotros torcemos la escritura, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, ¿no? Era un detalle menor, al margen, pero en realidad nosotros tratamos de manejarnos, o sea, lejísimo de querer torcer la escritura, nosotros los evangélicos, ¿no? Tratamos de mantenernos de una manera en una misma línea, sin salirnos ni a izquierda ni a derecha, ¿no? Pero acá sobre todo lo que resalta en el pasaje, como que muchas personas, lo que pueden llegar a ser, muchas veces por desconocimiento, a veces no es que lo hacen a propósito, como es el caso del anterior pasaje que vimos de los falsos profetas, falsos maestros. En ese caso sí se puede interpretar que lo hacen adrede, a propósito, para desviar a la gente de la palabra. El caso en el que habla acá, en el capítulo 3, no necesariamente habla de personas que lo hacen adrede, de manera deliberada, a propósito, sino que lo hacen por desconocimiento, por no tener la suficiente instrucción. Bueno, o sea, no es que lo están haciendo adrede a propósito para desviar a las ovejas del rebaño, no es que lo están haciendo de una manera intencionada. Lo hacen, lo pueden llegar a hacer por no tener la suficiente preparación o instrucción, aún teniendo las mejores intenciones de querer enseñar la palabra. Ahí las intenciones de uno pueden ser buenas también, o sea, no necesariamente uno por quizás haber enseñado algo de una manera que por ahí no era la más correcta de enseñarla, por ahí uno tuvo buenas intenciones al enseñar esa palabra, más allá de que uno por ahí no la enseñó de la manera por ahí correcta como se tenía que enseñar. No significa que uno lo hizo intencionadamente. Para ahí uno lo hizo con la mejor de las intenciones. O sea, de querer enseñar la palabra.
por ahí por falta de preparación o instrucción o formación, quizás lo pudo haber enseñado de una manera, quizás, por así decirlo, desviada, de una manera quizás que no era la más correcta. Este, pero lógicamente que se está hablando de dos clases de personas totalmente distintas, ¿no? El pasaje anterior que vimos de Segunda Pedro y el que estamos viendo ahora, ¿no? Pues el anterior se está hablando de personas que lo hacen a propósito, o un falso profeta sabe que lo hace a propósito. O sea, que sabe que está predicando una doctrina que no es la correcta. Y sabe que lo está haciendo y lo hace a propósito. O sea, en cambio acá lo que más se insinúa es que por ahí personas que no tienen la suficiente preparación y a veces sin quererlo tuercen la escritura. O sea, más allá de que lo están haciendo para su propia perdición, pero no es algo que lo están haciendo a propósito o adrede para desviar a la gente de la palabra, sino que por falta de preparación. Este, y eso mucho también puede, aplicando por ahí a este tema puntual del que estamos hablando, puede tener mucha influencia la tradición también. Este, porque muchas veces la tradición nos puede llevar a seguir mandamientos que, que si uno se pone a analizar esos mandamientos que están fundamentados en tradiciones humanas, si uno lo compara con lo que dice la palabra, son enseñanzas totalmente torcidas de lo que es la escritura. Si uno se detiene a analizar esas enseñanzas que provienen de tradiciones, o sea, su significado está totalmente torcido de lo que es el significado original que estaba inspirado en la palabra. O sea, la tradición puede tener mucha influencia. Muchas veces se puede establecer mandamientos humanos, los cuales tuercen totalmente lo que es el mandamiento original inspirado en la escritura divina. La tradición tranquilamente puede tener un papel fundamental en eso. Eso, lo que hice fue enumerar todos los riesgos que se corren muchas veces por darle un valor por ahí más grande a la tradición del que debe tener. Que no significa que no lo tenga, sino que por ahí se le puede llegar a dar un valor más grande del que tiene. Al punto de darle más importancia a la tradición que a la escritura. O sea, este, digo, esa tradición tranquilamente, o sea que generalmente sucede, porque Colosenses lo dice, la mayoría de esas tradiciones son fundamentadas en rudimentos del mundo. No están fundamentadas en rudimentos de Cristo, sino en los rudimentos del mundo, generalmente las tradiciones. Y justamente por estar sobre la base de rudimentos del mundo, tuercen totalmente la palabra, por el hecho de estar bajo rudimentos del mundo. Porque todo lo que tiene base mundana, o sea, el 100% seguro, puede estar seguro de que tuerce totalmente la palabra. Lo que tiene base puramente mundana, o vamos a decir, o, según los rudimentos del mundo, o sea, claramente lo dice Colosenses, dice que las tradiciones de las que habla Colosenses están basadas en rudimentos del mundo y no según Cristo. Como haciendo una diferencia clara, ¿no? Están basadas sobre el rudimento del mundo y no sobre las bases de Cristo. Va a ser una clara diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? Y eso puede jugar un papel fundamental la tradición, por eso que hay que tener mucho cuidado. Y centrarnos y todo lo que sea por fuera de la palabra, enseñanza que recibamos por fuera de la palabra, tiene que examinarse, como dice Isaías 8, a la ley, al testimonio. Si no dice conforme a eso, no es verdadera revelación. Que lo vimos en las 5 solas, ¿no se acuerdan? Isaías 8. Pero bueno, esto quería concluir con el tema. A manera de resumen, quería que no es muy largo el resumen. Es más bien bastante cortito. Pero voy a tratar de darlo rápido, como resumiendo el tema.
Así nos podemos ir en un horario medianamente temprano, así no. Bueno, igual no es tan largo lo que es el resumen. O sea, vamos a ver lo que vimos desde principios de mes de noviembre hasta lo que acabamos de ver recién ahora de la carta de Pedro. Bueno, arranca, dice, este tema puntual de la tradición está ligado muy estrechamente con uno de los puntos básicos de la fe cristiana, la sola escritura, la cual, con muchas referencias en la Biblia, indica que esta es la única fuente de verdad y de doctrina con auténtica confiabilidad, habiendo muchos ejemplos de que Dios siempre ordena poner por escrito lo que considera cierto e importante, como está en Lucas 1, y que nosotros como cristianos a nivel doctrinal no debemos pensar más allá de lo que en ella está escrito, como está en 1 Corintios 4, ya que la propia escritura es la que puede hacernos sabios para la salvación, 2 Timoteo 3, conociendo el verdadero y único evangelio, el cual no puede ser modificado de su forma original, y quien lo modifique recibirá castigo, o será anatema, dice, como Gálatas 1 dice. También se nos señala que debemos escudriñar las escrituras, en Juan 5, perseverando en la verdadera doctrina de los apóstoles, como fue el ejemplo inicial de los primeros cristianos, en Hechos 2, y midiendo con el parámetro de la escritura todo lo que se nos intente establecer como doctrina de fe, en Hechos 17. Esto es, de manera muy resumida, de lo que se trata la sola escritura. Y era muy importante recalcarlo porque, porque el tema de la tradición es inseparable de este principio fundamental de nuestra fe. En un pasaje que, según le hemos de entender, constituye la médula central del tema, Jesús les dice a los fariseos que ellos, con sus tradiciones humanas, invalidaban el mandamiento de Dios. Mateo 15 y Marcos 7. Y que sus corazones estaban totalmente alejados de Dios, siguiendo como doctrinas mandamientos de hombres que le fueron enseñados. Isaías 29, Mateo 15, Marcos 7, Colosenses 2. Y este es justamente el enorme riesgo que se corre a través de la tradición, cuando a esta se le da demasiado valor, que en algún momento puede terminar sustituyendo como regla de moral y doctrina a la escritura. También puede ocasionar, como se evidencia un ejemplo en la misma palabra, que algo instituido por Dios como la Santa Cena sea realizado de una manera incorrecta por las tradiciones. Como habíamos, ¿se acuerdan de 1 Corintios 11 que lo habíamos visto? Que algunos tomaban, se emborrachaban el otro y el otro no tenía ni pan ni vino para comer. ¿Se acuerdan que lo vimos? Algo útil para destacar en este punto es que la profecía, es decir, la revelación bíblica en general, no fue traída por voluntad humana, lo cual podría encajar perfectamente con las tradiciones y mandamientos de hombres, sino por inspiración del Espíritu Santo, y por lo tanto viene de parte del Señor mismo, como dice 1 Corintios 14 y 2 Pedro 1. Y a esta profecía revelada por el Señor es la que nosotros debemos guardar y prestar atención, 1 Corintios 11. Y es lo que debe sustentar toda nuestra vida, Mateo 4, poniendo la mirada en la verdad bíblica, es decir, en las cosas de Dios y no en las de los hombres, como dice Mateo 16 y Marcos 8. Por eso se debe estar atento a no darle demasiada importancia a las tradiciones humanas, ya que por lo general estas tienen un componente mayor de sabiduría mundana que de sabiduría divina. Algo que claramente se dice que no es característico de un verdadero cristiano, el cual se distingue por hablar sabiduría de Dios y no del mundo, como está en 1 Corintios 2. Es decir, que no amoldarse a la filosofía o sabiduría mundana, es decir, por no amoldarse a la sabiduría o filosofía o sabiduría mundana, sino por saber cuál es la perfecta voluntad de Dios revelada en la palabra. Romanos 12. La cual es enseñada como la semilla que puede dar buen fruto en Lucas 8, en la parábola del sembrado. O sea que como cristianos, si queremos ver buenos frutos en nuestra vida, debemos ser receptivos a la palabra de Dios y no a las tradiciones o mandamientos humanos. En otra parte de la Biblia se dice claramente que es prioritario obedecer a Dios antes que a los hombres, en Hechos 5, y que no se deben seguir filosofías que surgen de las tradiciones y que no se ajustan a la doctrina de Cristo, como está en Colosenses 2.
ni tampoco fábulas o cualquier tipo de mandamiento humano apartado de la verdad, como dice Tito 1, que lo recalcó Rodrigo también, ¿no? En Tito 1. Nuestra confianza como cristianos, como dice la misma Biblia, tiene que estar puesta en Jehová y en sus mandamientos divinos, que son verdad, en vez de estar puesta en mandamientos humanos que se desvían tras la mentira, como dice Salmos 40 y 119 y Jeremías 17. Acerca de este ítem específico se aclara también que existieron, existen y existirán, seguirán existiendo falsos profetas, los cuales dicen hablar de parte de Dios, o cuales muchas veces están apoyados y ayudados por personas que teniendo comezón de oír están predispuestos a escucharlos, introduciendo doctrinas humanas heréticas, totalmente apartadas de la verdad bíblica, como está en Jeremías 23 y que lo vimos hoy en 2 Pedro 2. O en algunos casos torcidas del sentido original de esta, como dice 2 Pedro 3, ¿no? Como la habíamos acabado de ver. Y por lo tanto debemos examinar lo que se nos quiere transmitir como doctrina a la luz de lo que dice la palabra. De ahí lo que se dijo inicialmente de la ligación enorme entre la tradición y la sola escritura, siendo necesario que esta última sea la que prevalezca por sobre la primera. No significa que necesariamente las tradiciones sean negativas, pero siempre deben ser examinadas según el criterio de la palabra, la cual debe ser la única referencia en materia de doctrina. Y con esto sí termina el tema de la tradición. Les prometo que termine el tema con esto. Sigo, si querés, se puede cortar la grabación si quieren. Sí. Pues ya lo que...